Buen día, mi nombre es Boris Villota, estudiante de la Maestría en Innovación y Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas. La presente presentación se lleva a cabo en la materia de Diseño e Innovación Curricular con el tema de metodología Flickr Classroom Aula Invertida. A continuación se dará una breve introducción de la metodología, una comparativa de la aula tradicional con la aula invertida, los diferentes aportes que puede brindar al aplicar esta metodología y los diferentes tipos que se pueden configurar al aplicarla, ¿no? Como introducción tenemos que, según Prieto 2021, este modelo se basa en una pedagogía de aprendizaje semipresencial activo, que se apoya en la preparación previa no presencial de los alumnos para las clases interactivas. En esta metodología de aula invertida se lleva un proceso donde el docente primero envía la información a los alumnos para que intenten estudiarla y comprenderla por sí mismos. Luego, ellos son encargados de estudiar el contenido para posterior participar en clase. En el aula, ellos van a profundizar y a construir el aprendizaje por medio de ejercicios, actividades, trabajo individual o trabajo colaborativo. La comparativa entre el aula tradicional y el aula invertida se lleva en función de aula-clase. Como podemos ver en la aula tradicional, los contenidos inician a partir del aula. El recordatorio, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación van en función del aula hacia la casa. Lo contrario sucede con aula invertida, que empieza en casa con el recordatorio y contenido a la comprensión, la aplicación, análisis, evaluación, creación, en función de casa, aula. Según Santiago 2017, este modelo, al liberar mucho tiempo de clase, evitando las explicaciones teóricas en el aula, permite a los alumnos no solo aprender de una forma más activa y práctica, sino que facilita la posibilidad de participar en la resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico. Para complementar con otros aportes que puede brindar esta metodología, está que convierte a los alumnos en protagonistas de su aprendizaje, deja más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase, permite atender la diversidad del aula, fomenta un aprendizaje significativo, favorece el desarrollo de las competencias mediante el trabajo individual, colaborativo y motiva a los estudiantes. Ábalos 2021 explica que el docente debe tener en cuenta que existen una amplia variedad de formas de configurar sus clases dentro de Flickr Classroom, y es fundamental que conozcan algunas de estas configuraciones con el fin de poder realizar una buena selección para emplearlas en sus clases. Los tipos que existen es aula invertida tradicional, aula invertida de debate, aula invertida de demostración, aula invertida grupal, aula invertida doble, aula invertida virtual. En el aula invertida tradicional vemos el enfoque casa-aula, que el docente envía información breve, resumida, en videos, imágenes, lecturas, para que el estudiante analice este contenido en sus casas y posterior los estudiantes realicen ejercicios y actividades tradicionales en el aula. En el aula invertida de debate, el docente envía exposiciones, entrevistas o charlas en vídeo para que los estudiantes generen habilidades de argumentación en el aula. En el aula invertida de demostración, el docente graba o selecciona un video sobre la ejecución de una actividad y posteriormente el estudiante analiza cada uno de sus pasos en su casa para posterior en el aula ya aplicarlos en la resolución de los ejercicios y problemas que se desarrollen en el aula. El aula invertida grupal, el docente propone estudiar en casa los contenidos por medio de grupos para que en el aula se conformen equipos de trabajo y puedan abordar los contenidos. En el aula invertida doble,
La creación de los contenidos se centra en el estudiante. El estudiante en casa es el que prepara, formula, organiza el contenido que posteriormente en el aula se va a presentar, ya sea en exposiciones, videotutoriales. En el aula invertida virtual, ya el docente propone materiales digitales de estudio, pero ya no va en función de un aula física, sino que ya sería el aula virtual, donde los estudiantes van a realizar actividades o evaluaciones digitales. Como conclusión, con la metodología Flipping Classroom o aula invertida, se aspira a que los sentimientos de frustración, tanto de los estudiantes como de los docentes, al experimentar que no hay un avance en los ritmos de aprendizaje, se eliminen. Un estudiante que aprende a su ritmo propio siente satisfacción y poco a poco va exigiéndose a sí mismo. Para poder implementar correctamente la metodología de aula invertida es necesario tomar recomendaciones metodológicas planteadas. Además, provocar un cambio de cultura de aprendizaje en todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.